6 de la mañana con 28 minutos y claro, este tema ha generado convulsión, es decir, las personas se han citado de manera masiva en los cajeros y claro, las respuestas llegaban tarde, no teníamos la situación de la ASFI, solamente veíamos gente retirando y especulaciones y todo tipo de cosas que se decían en redes sociales acerca de la quiebra inminente del banco. Y claro, hoy, como les dije alguna vez, la economía la construimos todos. Si hoy todos decidimos hacer una acción, tengan por seguro que va a tener un impacto en el sistema financiero y claro, en los bancos. Y es de vital importancia que guardemos la calma y esperemos la información oficial. A ver, vamos a conversar de este y otros temas económicos con un par de analistas que vamos a... cada uno tiene una visión diferente sobre el tema, pero es importante ver en qué están de acuerdo, ¿verdad? Así que estamos con Gabriel Espinosa, analista económico. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Jorge Luis, buenos días, un gusto estar contigo como siempre. Bien, muchas gracias. Y también estamos junto a Martín Moreira, otro analista económico. Bienvenido, Martín. Buen día, Jorge Luis. Buen día, Gabriel. Un gusto estar en el programa para hablar un poco de coyuntura económica. Excelente. Bien, bueno, tengo hartos temas que tratar con ustedes, por eso les voy a pedir que sean bien puntuales en sus respuestas, por favor. Vamos a comenzar contigo, Martín, hablando acerca de lo que ha sucedido con el Banco Fácil. Y además, no puedo evitar compararlo un poco con Silicon Valley Bank. De hecho, ayer, cuando yo preparaba el tema para presentarlo, me preguntaban, oye, ¿qué tiene que ver esto con lo del Banco Fácil? Obviamente yo decía nada, pero no podía decir que no hay un paralelismo, porque bueno, a diferencia del Fácil, Silicon Valley sí estaba vendiendo activos y perdiendo más de 2.000 millones de dólares por vender bonos de Estados Unidos, bonos de deuda. Pero la gente igual salió a pedir que le devuelvan todo su dinero, y estamos hablando de sumas millonarias. El caso de la gente fue que fue a recoger sus ahorritos que tenía ahí en el Banco Fácil de manera masiva, saturando los servicios y haciendo colapsar su sistema. ¿Qué paralelismos podemos hacer y por qué hay este miedo, esta especulación y por qué la gente actúa así? En primer lugar, hemos tenido una coyuntura medio dolosa que hemos vivido durante 2 semanas sobre el tema del dólar. Esto ha calado mucho en la opinión pública sobre el tema de sus ahorros o cómo está el tema de sus ahorros, depósitos que tienen. Entonces, cuando salen los rumores sobre un banco que tiene problemas económicos, problemas financieros, esto produce en la gente, claro, tratar de recuperar lo que ellos tienen ahorrado en estas entidades. Entonces, el Banco Fácil, una que ha presentado algunos problemas, ha habido algunos correos que ha mandado la ACCL, que es la Cámara de Compensación, para que regule algunos, que tiene que regular para que para que le sigan prestando los servicios. Esto ya vino desde hace tiempo. Entonces, más los rumores, esto ha provocado esta estampida, podríamos decir, de ahorristas para poder recuperar su dinero. El Banco Fácil tiene una cartera de crédito muy interesante. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Generalmente está más apoyado en el sector productivo agrícola y ganadero. Casi 2.900 millones de dólares en tema de depósitos y ahorros. Eso significa que era un banco que tenía bastante o gozaba con bastante confianza del público y tiene un patrimonio, como lo mencionó la ASFI, de 4.200 millones de dólares en activos. Esto es todo lo que cuenta el banco ahora. Ahora, con esto de la corrida de los ahorros, el Banco Fácil tiene que trabajar, si es que tiene, para recuperar para recuperar a sus clientes, a sus usuarios, tiene que trabajar, tiene que demostrar que tiene la liquidez y dos, y puede responder a este tipo de fenómenos que le está ocurriendo, ¿no? Con esto de que los ahorristas quieran recuperar su dinero. Y más o menos tiene una relación al tema del Banco Central y de los dólares, cuando resulta que se dijeron que no había dólares, el Banco Central, a través de la ventanilla única del Banco Unión,
a través del Banco Unión, pudieron responder a la demanda, que también fue de bastantes personas queriendo cambiar dólares, ¿no? Bien. En el tema de Silicon Valley, los bancos de Estados Unidos, eso es un tema de subida de intereses y de políticas monetarias de Estados Unidos. Muy bien, gracias. Bien, a ver, Gabriel, ¿a qué podemos dar la razón? ¿Por qué ha sucedido este tipo de situaciones? Tal vez hay una sensación de que hay una falta, digamos, de capacidades en los bancos, o que la gente siente que la economía está al nivel en el que verdaderamente es posible que colapse un banco tan grande. ¿Por qué se dan estas situaciones de especulación y que la gente las cree y cae inmediatamente en rumores que se generan en redes sociales? Es un muy buen punto el que tú señalas, estimado Carlos. El problema tiene que ver básicamente con una inestabilidad, un problema de confianza que hoy día estamos viviendo en la economía boliviana. Este problema de confianza pues exacerba cualquier tipo de noticia, rumor o comentario, puede ser fundado o infundado, y obviamente esto lleva a situaciones como las que hemos vivido con ASFI. Aquí hay que hacer una puntualización muy importante. El banco viene enfrentando ya retiros y movimientos inusuales por parte de su clientela desde el miércoles pasado. Es decir, llevamos ya 5 o 6 días hábiles con hoy día con una situación bastante tensa para esta entidad financiera, y lamentablemente la ASFI pues tardó prácticamente 5 días en reaccionar. Y esto es algo que también tiene que llamar la atención. Lamentablemente, en un escenario con expectativas tan exacerbadas, con noticias tan complicadas como las que hemos estado viviendo en las últimas semanas, y con un sistema de información que está demorando demasiado en entregar indicadores que pueden dar certidumbre y tranquilidad a la población, este tipo de reacciones tan tardías también contribuyen a que estas expectativas se exacerben, ¿no? Prácticamente el regulador ha tardado cerca de 400 horas en la medida que hasta tener una posición oficial, y no ha sido lo suficientemente transparente como para disipar todas las dudas, ¿no? Tú hablabas de Silicon Valley. Bueno, fíjate que apenas se tuvo problemas con ese banco, en menos de 48 horas tú ya tenías un comunicado oficial tanto del regulador como de la Fed, que viene a ser el equivalente al Banco Central. Tuviste incluso pronunciamientos del propio presidente el domingo por la noche. Es decir, se movió todo el aparato regulador, se movió todo el arsenal que se tiene dentro de la política fiscal y monetaria en el caso de Estados Unidos, para contener las expectativas y evitar que estas preocupaciones que puedan tener las personas pues se expandan al resto del sistema. Eso es algo que no estamos observando en Bolivia, y eso es precisamente una de las cosas que está preocupando bastante, ¿no? Bien, bueno, quiero pasar al informe que igual justo ayer se viene a conocer. Es decir, venimos enfrentando hace más de una semana largas colas para obtener dólares. Hay una preocupación en relación a si el tipo de cambio va a cambiar, que la inflación nos trae a episodios de ese tipo, o por lo menos algunas personas ya están comentando al respecto. Entonces quiero abordar el informe de Fitch Ratings, y hemos preparado unos cuadros a la audiencia para que puedan entender de qué se trata esta entidad que califica a los países. Fitch Ratings es una de las 3 más grandes empresas de calificación de crédito con mayor impacto a nivel mundial. Mide la capacidad de los prestatarios para cumplir con sus obligaciones, es decir, la solvencia que tienen para pagar sus deudas, al igual que las pérdidas que los inversores pueden sufrir con los mismos. Las notas a largo plazo se miden con la escala alfabética de AAA hasta la D, siendo la AAA la mejor calificación y D la peor. Ahora, ¿por qué Fitch ha rebajado la calificación crediticia de Bolivia? En sus argumentos en su informe dice: la rebaja de la calificación a B- desde B refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que a la luz de una vinculación monetaria ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos. La continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos
las ha vuelto vulnerables a riesgo de un shock de confianza. Se ha perdido el acceso al mercado de bonos externos y no hay perspectivas concretas de apoyo a gran escala de los acreedores oficiales. Existe un retraso continuo en la publicación de los datos de reservas internacionales. El servicio comercial externo a corto plazo, especialmente bajo de Bolivia, sigue siendo su principal fortaleza de calificación, lo que respalda la capacidad de pago de estas obligaciones, pero incluso esto podría cuestionarse en medio de una disponibilidad de divisas decreciente e incierta. Fitch estima que la cuenta corriente volvió a un déficit del 0,6% del PIB en 2022 desde un superávit del 2,1% en 2021 y proyecta un mayor deterioro en 2023. Ahora, la respuesta que viene por parte del Ministerio de Economía sobre la calificación que fue disminuida de Fitch, esta evaluación no consideró las fortalezas de la economía boliviana, como la estabilidad económica que se le logró luego de la pandemia de COVID-19 y la actual incertidumbre de la economía a nivel global. La inflación más baja de la región y la estabilidad de precios, el récord de exportaciones, altas recaudaciones tributarias, crecimiento del PIB del 4,3% al tercer trimestre de 2022, entre otros, son los indicadores de la estabilidad de la economía boliviana, respondió el Ministerio de Economía. Junto a la variación de las calificaciones, menciona el movimiento de las reservas internacionales netas. No obstante, de acuerdo con el programa fiscal financiero 2023, las RIN presentarán una variación positiva respecto a 2022 por los siguientes factores. A. El incremento de las exportaciones de productos como la urea, carbonato de litio, hierro, la sustitución de importaciones y la exportación de productos no tradicionales, además de la potencial exportación de energía eléctrica para el segundo semestre de 2023. B. Los ingresos por desembolsos de préstamos para continuar el proceso de reactivación económica. C. El apoyo al sector exportador y la prioridad para mantener recursos en la economía nacional. D. El proyecto de norma, ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. Habían varios otros puntos, pero no nos daría el tiempo para revisarlos todos. Estos son los más importantes. Bien, vamos a ir contigo nuevamente, Miguel, para referirnos a la situación que decía, Martín, a la situación que hablaba Gabriel en relación a que con el tema del Silicon Valley Bank. ¿Me escucha? Hola. Sí, Martín, enseguida le voy a trasladar una pregunta. ¿Me escucha bien? Hola, ahora sí lo escucho, perdón. Qué bien, ahora sí, gracias. Bien, lo que le decía es que Gabriel mencionaba una situación de que el ente regulador y el mismo presidente de Estados Unidos, luego de 48 horas de conocida la corrida que existía en el Silicon Valley Bank, trataron de llevar tranquilidad y calma a las personas y a los inversores. Sin embargo, la calificadora Moody's igual le redujo de estable a dañada. Eso quiere decir que incluso una nación gigantesca como Estados Unidos puede llegar a tener una calificación y tener peligros dentro de sus inversores. Pero ¿cómo ves tú el informe de Fitch Ratings? En primer lugar, sobre lo que se puntualizó sobre la ASFI, nosotros hemos vivido, o el país ha vivido una coyuntura como preámbulo utilicé del dólar, que fue muy complicada. A la reacción del ASFI también se debe por esta coyuntura que ha pasado, ¿no? Ha habido una reacción que no ha sido evidentemente muy rápida, pero estaba basada en una coyuntura muy difícil que se estaba trabajando, ¿no? Eso también hay que aclarar. Bolivia ha tenido una continua calificación de Moody's o de SIP y de Fitch. Siempre ha estado más o menos en B2, B y B. El 2022 sí la calificación de B de Bolivia. Ahora sí se le ha bajado un punto más, estamos con B-. Esto uno se tiene que analizar por diferentes coyunturas. Hay que ver la coyuntura global que se está viviendo también, la volatilización de precios y todo eso, ¿no? Y la pérdida de los bonos soberanos que han tenido una baja muy dura, ¿no? Y eso se ha debido por la subida de intereses de los Estados Unidos y de políticas internas y políticas de este país, ¿no? Que ha provocado la baja de estos bonos.
En segundo lugar, hay que hablar también que Bolivia, después de saliendo del COVID, ha tenido más o menos una deuda pública del 12%. Y ahora ha bajado esta deuda pública y eso es una fortaleza que también ven Fitch, que estamos hablando del 7.2%. Eso significa que sí ha habido un trabajo. También hay muestras del país que ha demostrado en el tema de el apoyo al aparato productivo, que es un apoyo muy importante. Estamos hablando que las manufacturas han logrado más del 50% en el tema de recaudaciones de exportaciones. Eso significa una inversión dentro del tema dentro de la industria que genera también nuevos recursos y genera nuevos tratamientos de nuestra materia prima, ¿no? Dándole podríamos decir, mayores productos para exportar. También hay productos macro que son gigantes, estamos hablando de litio, que es una ventana y es una oportunidad para Bolivia para crecer el tema de exportaciones. Esto se lo tiene que trabajar muy conscientemente porque es un recurso que es para todos los bolivianos. El tema de hierro, que este mes ya empiezan a exportar, están empezando a trabajar con sus nuevas monederas de hierro. Supuestamente hasta fin de año vamos a llegar a 100.000 toneladas en exportación. Esto también va a generar divisas. Hay también políticas muy interesantes que hay que nombrar, que lo hace desde el Banco Central de Bolivia, esto de los exportadores, de apoyo directo a los exportadores con el cambio de dólar, y la ley del oro, que es fundamental, que por ser productores nosotros vamos a poder de esta manera subir rápidamente las reservas internacionales netas. Yo creo que esas son las fortalezas que tenemos para el crecimiento y la mejora económica que tiene las observaciones Fitch. Pero también hay que recalcar que Bolivia está viviendo un proceso y un modelo económico de reconstrucción después del 2020, de una pandemia muy dura y de algunas medidas económicas que no han sido los más coherentemente aplicadas. Muy bien, gracias Martín. Bien, a ver, pasemos a ver igual el informe de Fitch contigo, Gabriel. Incluso podemos comparar, digamos, un poco un individuo. Hay momentos en los que estás bien económicamente y hay momentos en los que estás un poco más flaco, digamos. Y sin embargo, tienes una capacidad, tienes una formación, tienes la capacidad de encontrar trabajo y tienes varias otras capacidades que te permiten, tal vez en un corto plazo, volver a mejorar tu situación financiera. En ese sentido, en este momento tal vez las reservas internacionales se ven muy bajas y está generando todo lo que estamos viendo, pero ¿qué alternativas y qué salidas tiene Bolivia como las que mencionaba Martín, digamos, y el futuro que tiene planteado en el tema del litio y sus recursos naturales y sus exportaciones que, según el Ministerio de Economía, han tenido récords? Bien, Jorge Luis, a ver, me quedo con tu ejemplo. ¿Qué pasa cuando una familia tiene menos ingresos y pues quiere tratar de capear la situación o termina hundiéndose todavía más? En este caso, la transparencia es fundamental y es algo que señala Fitch. Lamentablemente, en este momento no sabemos, primero y principal, cuáles son los ingresos, no sabemos cuáles son las reservas, no sabemos cuáles son las perspectivas de mediano y largo plazo. Algo que señala muy bien el informe de Fitch es que gran parte de la caída de la calificación que se está enfrentando en el caso de Bolivia tiene que ver obviamente con los indicadores duros que se han venido deteriorando en los últimos años, sobre todo en el último año, pero también con que poco a poco el gobierno ha ido perdiendo transparencia respecto, por ejemplo, al nivel de las reservas internacionales. Sostiene que la subvención y el tipo de cambio se van a mantener fijos, pero lamentablemente no es claro en cuanto a los programas, proyectos y medidas que podría tomar en el futuro para poder sostener estos dos indicadores. Entonces, esto ha llevado a mayor desconfianza por parte de los inversores, por parte de los tenedores de bonos. Esto ha resultado, por ejemplo, en la caída de precios de los bonos. Poco y nada tiene que ver el contexto externo en este caso, porque todos los países de la región que han llevado emisiones adelante en el pasado, pues hoy día están enfrentando el mismo contexto externo y uno de los pocos países que ha mostrado una caída tan fuerte en el precio de sus bonos ha sido Bolivia. El resto de los países de la región, Chile, Uruguay, Paraguay, han mantenido los precios de sus bonos en niveles estables.
Ahora, aquí viene el gobierno con esta respuesta, como tú bien señalabas, mostrando todos los programas y proyectos que se intentan hacer, pero hay algunas inconsistencias preocupantes. En primer lugar, por ejemplo, para el 2022, tanto para el programa fiscal financiero como en la ley del presupuesto, se tenía establecido una emisión de bonos soberanos de 2.000 millones de dólares. Sin esa emisión, pues gran parte de lo que se tiene planificado no se va a sostener, el nivel de reservas tampoco se mantendría y como viene el mercado, precisamente por la caída del precio de los bonos de Bolivia a partir de la desconfianza que ha generado la política tanto del Banco Central como del Ministerio de Economía, el incremento de tasas que estaría enfrentando el país ante estas rebajas en las calificaciones y la falta de señales claras para entender cómo se va a manejar la política económica, pues esa emisión de bonos, por ejemplo, ya sería imposible realizar. Estamos diciendo que las reservas internacionales que iban a recibir 2.000 millones de dólares de bonos soberanos, hoy día tienen ese hueco. El gobierno sigue hablando, por ejemplo, del plan fiscal financiero, el programa fiscal financiero, pero con ese hueco pues ya es prácticamente imposible que se pueda cumplir. Ahí tenemos una primera gran inconsistencia. Todo lo que tiene que ver con los proyectos de inversión pública son proyectos que son sumamente demandantes en divisas. Las plantas de litio, la planta de urea, la nueva planta de urea, las plantas de industrialización de alimentos, el programa de sustitución de importaciones tiene, irónicamente, primero un gran componente de importaciones, los bienes de capital, insumos y demás. Por lo tanto, se demandaría más divisas al Banco Central. Entonces aquí de nuevo faltan explicaciones sobre cómo podríamos hacer para llevar adelante todos estos programas en un escenario en el que parece ser que ya no hay reservas dentro del Banco Central. Cierro con esto. Fitch mencionaba, por ejemplo, que ya se habría utilizado los derechos especiales de giro, que son esta unidad de cuenta que provee el FMI. Es algo que el gobierno no aclara ni menciona y que por lo menos estaba dentro del portafolio de las reservas, pero que pues se usa o se suele utilizar normalmente cuando ya no tienes liquidez o cuando tienes problemas de liquidez. Entonces, todo este escenario realmente es complejo y de nuevo aquí la falta de información es uno de los principales motivos para explicar por qué hay un problema de confianza ya no solamente en el mercado interno, sino desde afuera hacia lo que está pasando en Bolivia. Bien. Bueno, quiero concluir y cerrar con lo último. Podemos hacer las conclusiones en base a las intervenciones que han hecho cada uno. Y quiero comenzar contigo, Martín, en relación a que concluyamos, tratemos de cerrar este tema, pero quiero poner dos situaciones para la conclusión. Primero, que todavía parece que tenemos espacio para endeudarnos. Hay algunos organismos a los que no queremos tocar en la puerta porque no compartimos temas ideológicos con ellos, a pesar de que la Argentina los está usando para salvarse en este momento. Y dos, un escenario optimista y un escenario pesimista en relación a lo que se viene a futuro. Bueno, en primer lugar, es claro que no hay que tocar algunas puertas, por ejemplo, que vengan de fondos buitres o que nos puedan poner recetas y condiciones a los procesos, a los modelos que estamos viviendo, ¿no? Eso aclaratorio. Y en el primer escenario, creo que en el escenario más fatalista tendríamos que ver que Bolivia, lo que dice Gabriel, lo que Bolivia no pueda responder o no tenga las medidas para responder todo lo que ha presupuestado en su presupuesto general del Estado para poder hacer el camino a la industrialización que se va planteando. Pero lo que se ve y lo que tenemos como modelo y lo que vemos la respuesta del Estado, tenemos una ley del oro que realmente se tiene que trabajar sobre esto, se tiene que darle bastante movimiento a eso porque es claro, es clave para generar mayores divisas y mayor liquidez dentro del Banco Central de Bolivia. Hay que pensar que el modelo económico aún tiene una sostenibilidad. Estamos hablando de que a través de la industrialización, a través del crecimiento de la manufactura y gracias también a los precios internacionales, hemos podido tener los 13.642 millones de dólares que ha tenido de ingresos de divisas el Estado. Esto está generando, o sea, y crecen las expectativas para el 2023 porque tenemos, en especial en el tema de granos y minerales, vamos a tener nomás unos buenos precios. Pero yo creo que Bolivia, el país en sí, el Estado, tiene que empezar a crear y a buscar nuevas fuentes de divisas, nuevas fuentes
de mayor liquidez al Estado para poder llevar adelante las políticas de inversión pública que están planificadas. Estas políticas de inversión pública, esta industrialización va a generar el ambiente, va a generar la atracción de mayores divisas y también va a tener un mercado interno satisfecho, ya que la política económica del gobierno está basada en el mercado interno y las subvenciones, que son claves para el aparato productivo. Ahora, sin subvenciones no tenemos aparato productivo. Entonces el Estado trata de mantener y tiene que mantener este tipo de lineamiento político para no depender, de recetas económicas que le impongan modelos que le van a reducir su confiabilidad o van a reducir todos los procesos económicos que se ha ido viviendo en Bolivia. También hay que apostar a que las nuevas captaciones de reservas, por ejemplo, la venta de energía eléctrica argentina, algunos temas como el litio, que es algo muy potencial, el intercambio la rebaja de importaciones a través del biodiesel van a generar que las divisas se queden dentro del país y tengamos mayores expectativas económicas. Yo creo que ese sería el panorama más positivo, que nosotros podamos reducir nuestro tema de subvenciones en el tema de hidrocarburos, en el tema de diésel y gasolina, y generar mayor divisas a través de la industrialización. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, y cerramos contigo entonces, Gabriel, en relación a lo mismo, ¿no? Concluyamos, cerremos el tema, veamos este tema de endeudamiento y un escenario pesimista y un escenario optimista. Gracias, Jorge Luis. A ver, yo creo que Martín mira solamente la parte estatal y para mí un escenario optimista tiene que tomar en cuenta a toda la economía. En un escenario optimista, pues el gobierno entiende esto, el gobierno comprende la incapacidad del manejo de la crisis que hoy día estamos viviendo y toma una dirección diferente. Empieza a ser transparente con las medidas, con los indicadores y toma medidas que no solamente se preocupan por la estabilidad de los ingresos del Estado, del gobierno en realidad, sino que empieza a proteger a la economía en general. Esto significa defender sobre todo la estabilidad macroeconómica. Es algo que le ha costado mucho al boliviano desde hace 45 años que estamos peleando para sostener la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio único, una inflación relativamente baja, un equilibrio relativamente moderado en el manejo de las cuentas fiscales. En este momento estamos por perder todo eso por una dirección contraria a lo que se necesita para sostener estos equilibrios. En un escenario pesimista, pues se continúa con este objetivo de sostener los ingresos para el gobierno a costa de todos. Se mantiene esta política de captura de divisas tanto ya del sector externo como en el propio mercado interno, tratando de captar los ahorros del público, los dólares de los exportadores. Se apuesta por medidas que realmente han generado muchísimos problemas, en el caso, por ejemplo, de Argentina, como los tipos de cambio diferenciados, tipos de cambio de dólares para diferentes grupos y sectores, y obviamente se empieza a generar un financiamiento interno con una fuertísima emisión monetaria como podría darse con la compra del oro. Creo que es un buen momento para racionalizar y para ser pragmáticos y, como te digo, defender sobre todo la economía antes que preceptos ideológicos o partidarios. Eso es algo fundamental para entender o para ver si es que vamos a pasar de un escenario pesimista a un optimista o si vamos a profundizar esta tendencia pesimista que vemos. Obviamente el endeudamiento externo tiene todavía margen, sin embargo esto también hay que tomarlo en cuenta. Esto eventualmente le cuesta más a la gente. Te dejo un último dato para que la gente comprenda la preocupación que tenemos hoy día. El año pasado Bolivia ya tuvo endeudamiento externo negativo. Eso quiere decir que salieron más dólares por el pago de deuda que los que entraron.
El propio Banco Central y el Ministerio de Economía informaban que el año pasado llegaron 580 millones de dólares de deuda externa y se tuvieron que pagar casi 980. Entonces aquí hay una cifra bastante compleja de manejar. Hay que entender, y vuelvo al ejemplo que tú utilizabas al inicio, el papá que hoy día tiene un bache de ingresos, pues parece que ese bache no es tan pequeño, no es tan corto. Ya llevamos 10 años con un bache de ingresos que ha hecho que el papá tenga que prestarse constantemente. En algún momento probablemente sea bueno que ese padre entienda que quizás ese no es un bache, sino una nueva situación estable, que va a ser una situación permanente y por lo tanto hay que ajustar los ingresos para evitar hipotecar el futuro de la familia. Muy bien, gracias a ambos por su tiempo a esta hora de la mañana y pues en algún momento yo creo vamos a seguirlos convocando para hablar del tema. Un abrazo a ambos. Que tengan un buen día, Jorge Luis, un gusto. Saludos a Martín. Que tengan un buen día, un saludo a Gabriel y ha sido un gusto estar en el programa. Gracias. Muchas gracias. Bien, Gabriel Espinosa y Martín Moreira, ambos analistas económicos, nos han acompañado a ver las distintas salidas, las distintas formas y la complejidad e integralidad de la economía, o por lo menos lo que se puede abordar en 20 minutos. Bueno, vamos a cerrar aquí este tema, seguimos con más.